En este nuevo video tutorial vamos a crear capas y configurarlas con el administrador de propiedades de capas de AutoCAD. Para ello nos vamos a la ficha inicio, al grupo capas, a propiedades de capa. Bien, se abre este cuadro de diálogo que ahora mismo, como veis, tiene un montón de capas porque son las capas del proyecto. Vamos a explicar estos 4 botoncitos de aquí, que son los más importantes, y el primero, como vemos, es para crear una nueva capa. Pinchamos, se abre aquí, pone capa 1 y aquí podríamos crear ya las capas. Bien, vamos a llamarla ejemplo 1. Ejemplo 1. Bien, y una vez que hemos configurado la primera capa, existen estos botoncitos de aquí que son las propiedades de la capa. Este botón de aquí, la bombilla encendida, significa que está activa, ¿vale? Eso significa que los objetos que hay en esta capa se van a ver en la ficha modelo cuando estemos trabajando. El siguiente botoncito es el sol o inutilizar capa, que cuando está activado ocurre lo mismo, se ven. Si está en este estado es desactivado, significa que no se ven en AutoCAD, y para AutoCAD a todos los efectos no existen los objetos de esa capa. Vamos a activarla otra vez y con la bombilla, si yo pincho, veis que está desactivado, o con la bombilla apagada, desactivado. Significa que los objetos que hay en esa capa no se van a ver, pero existen en el dibujo. Este icono de aquí del candado, cuando está así ahora mismo descandado, significa que los objetos que hay en la capa se pueden desactivar, se pueden modificar, y cuando está con el candado puesto significa que no se pueden modificar los objetos de esa capa. Vamos a activarla otra vez. Este icono de aquí, cuando está así, significa que los objetos de la capa se van a imprimir, y cuando está con el signo negativo o con el menos, el prohibido, significa que los objetos que hay en esa capa tienen las propiedades de visualización definidas en estas dos columnas, pero no se imprimen. Vamos a darle para que se impriman. Este es el color de los objetos que van a tener los objetos de la capa cuando los creemos. Si pinchamos podemos cambiar el color por defecto. Este literal de aquí es el tipo de línea por defecto asignado a la capa. Puede ser volvemos a pinchar, se abre este literal y podemos por defecto asignar que una capa pues dibuje con rayitas 2, por ejemplo, por defecto. Ok, vamos a dejarlo en continuo y vamos a el grosor de línea, este de aquí. Si pinchamos, se abre este otro literal que lo que hace es asignar un grosor de línea por defecto a los objetos que se creen en una capa. Bien, vamos a darle a cancelar. Y con el scroll, los dos últimos iconos o las dos últimas columnas, esta columna de aquí es la de transparencia, porque a los objetos de una capa le podemos aplicar una transparencia de forma predeterminada. Si tiene el valor 0, como tienen todos aquí, significa que son sólidos, no son transparentes. Y este icono de aquí sirve cuando creamos ventanas en el espacio papel para que la capa se vea en el espacio modelo,
pero en el espacio papel o en presentación pues no se vea. Ahora no se vería, ahora se ve. Ok, vamos a crear una serie de configuraciones. Con estos parámetros para que veáis los ejemplos, cómo funcionan las capas. Bien, yo tengo creado aquí ejemplo 1. Vamos a activarla, evidentemente. Vamos a cambiarle el color. Vamos a decir que sea color rojo. Aceptar. Y vamos a decir que el grosor de línea, pues vamos a darle un grosor de línea grueso. Aceptar. Vamos a crear otra capa. Me vengo aquí, nueva capa, ejemplo 2, ejemplo 2, y a este ejemplo 2 vamos a darle un color, pues aceptar, y el grosor de línea vamos a decir que sea aceptar, y que tenga un tipo de línea rayitas 2, aceptar. Bien, faltan explicar estos 3 iconos de aquí, que son muy sencillos. Basta con este icono de aquí, es suprimir capa, ¿vale? La capa que está seleccionada es esta de aquí. Si yo quiero suprimir una capa, importante, no puede haber ningún objeto en la capa, si no, no se suprime. ¿Ok? Yo ahora, ejemplo 2, si le doy aquí a suprimir, ¡pup! ¿Habéis visto? Ha desaparecido. De hecho, bueno, me ha bajado hacia abajo porque el orden me lo ordena en orden alfabético. Vamos a ver si encuentro ejemplo 2, que creo que se me ha perdido. Pues me ha borrado las dos capas, porque no veo ejemplo. Está aquí, perdón, ejemplo 1. Pero debajo, que tendría que estar ejemplo 2, no está. Bueno, no pasa nada. Este icono de aquí es para convertir la capa seleccionada en la capa actual donde yo estoy dibujando. Y veamos aquí que está palomeado en la barra, en la columna estado, ¿vale? Ejemplo 1, vamos a crear otra capa. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a cambiarle el color a uno cualquiera. Aceptar. El grosor vamos a decir que sea de 0,50, bueno, un poquito más fino, 0,25, aceptar, y el tipo de línea que sea rayitas, aceptar, ¿vale? Bien, una vez que hemos creado las capas que necesita nuestro proyecto, pues nada, cerramos este administrador de capas y vamos a ver un poquito cómo se pueden utilizar estas capas. Los parámetros más importantes de las capas los encontramos aquí: la bombillita, el sol, el candado y el color. Bien, voy a dibujar un objeto en la capa ejemplo 1. Vamos a dibujar un triangulito, un cuadrado, por ejemplo. ¡Pum! Para cambiarnos de capa de una a otra, porque ahora la capa ejemplo 1 es la actual, nos venimos a este triangulito de aquí, pinchamos y elegimos la capa donde queremos estar. Ejemplo 2. ¡Pum! Vamos a dibujar otro triangulito y, como veis, el objeto de la capa ejemplo 1 está en rojo y el ejemplo y el objeto de la capa ejemplo 2 está en línea discontinua. Lo que no está es con un grosor de línea así, con un grosor de línea. ¿Cómo conseguimos ver los grosores de línea que tienen los objetos en AutoCAD? Bien, nos venimos aquí abajo a la barra de estado y lo activamos. ¡Pum! Y ahora vemos que esta línea tiene grosor, porque todos los objetos que dibuje en esta capa van a tener el grosor asignado por defecto o por capa en AutoCAD, y los de la capa ejemplo 2
tienen grosor 0, le hemos dado 0,25, ¿no? Creo. Bueno, pues ahí hay 0,25. Y tiene asignado el tipo de línea, pues este discontinuo, ¿vale? Vamos ahora, por ejemplo, a desactivar la visualización de la capa ejemplo 1. Bien, activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Yo me abro este literal, me voy a ejemplo 1, a ver si lo encuentro, ejemplo 1 aquí, y lo desactivo. ¡Pum! Y veis, el objeto no se ve, desaparece, pero para AutoCAD existe, ¿ok? Voy a volverlo a activar, pues vuelvo al literal y lo activo. Perdón, no lo he activado, ejemplo 1. Vamos a ejemplo 1, ¿dónde estás? Aquí, activo la bombilla y ¡pum! Vemos el objeto. Bien, vamos ahora a candar la capa ejemplo 2. ¿Ok? Venimos otra vez al triangulito. Ejemplo 2, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Y ¡pim! Y ahora adquiere esa tonalidad, llamémosle en vídeo inverso. Y cuando pongo el cursor encima, veis que aparece un candadito ahí en pantalla. Eso significa, os he dicho, que los objetos que hay en esa capa no se pueden editar. Yo lo selecciono, me vengo a borrar y ¡aps! No me deja borrarlo, porque no se pueden modificar los objetos de esa capa ahora mismo, porque está candada. Si yo ahora, por ejemplo, sí se pueden dibujar objetos en esta capa que está bloqueada. Yo si quiero dibujar un círculo en esa capa, dibujo el círculo y evidentemente tiene la propiedad de línea discontinua, el color asignado a la capa por defecto. Y ya está, lo único que pasa es que no puedo modificarlos, ¿vale? Si yo quisiera cambiar ahora por defecto el color de los objetos de una capa, me vengo aquí a propiedades, por capa, ¿veis? Tiene esta capa asignado la propiedad de color por capa y le asigno un color magenta. Y ahora todos los objetos que dibujen la capa ejemplo 2 van a dibujarse en magenta. Vamos a dibujar un rectángulo de aquí hasta aquí y ops, se ha dibujado en magenta. Claro, voy a quitarle el candado para que se vea mejor. Quito el candado y ops, vemos el objeto dibujado en magenta. Ok, ahora quiero en el ejemplo 2 dibujar líneas continuas, porque un objeto individual que tenga una línea continua ocurre lo mismo. Nos venimos aquí a propiedades y en tipo de línea lo pinchamos y decimos quiero que me dibuje continuous. Nos venimos a rectángulo, bueno, vamos a dibujar un arco. Arco por 3 puntos, pincho, pincho y pincho. Y se ha dibujado con el color asignado aquí, magenta, y con el tipo de línea continua. Ok. Y ahora faltaría, vamos a una cosa muy importante, la capa actual. Yo estoy ahora en la capa 2, la capa actual no se puede inutilizar. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo BR y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. ¿Vale? No se puede frizar, que es este icono de aquí, el del sol, ¿vale? Inutilizar. Yo lo quiero inutilizar y me dice, esta capa no se puede inutilizar porque es la capa actual, ¿ok? La capa actual no se puede inutilizar, pero la capa actual sí se puede desactivar. Yo la desactivo y me sale este mensaje, la capa actual se desactivará. ¿Qué desea hacer? ¿Desactivar la capa actual?
mantener la capa actual activada. Pues yo digo desactivar la capa actual y ¡ups! Me han desaparecido todos los objetos de la capa actual, menos que es ejemplo 2, ejemplo 1 están activos y yo puedo dibujar, aunque no lo vea, acabo de dibujar un rectángulo y otro rectángulo, pincho y aparentemente no están. Pero si activo la capa ejemplo 2, aparecen aquí, son estos dos de aquí. Estos dos que hay dentro del área azul. Ok, bien, por eso es todo, amigos, en cuanto a la generación y creación de capas y configuración con el administrador de propiedades de capas. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal y romperos las falanges dejando comentarios, activar también la campanita y si os resulta o os ha resultado útil el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales. Se despide de vosotros Rafael Nieto con un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Hasta luego.